Muy buenos días, apreciados hermanos. Sean todos bienvenidos. Es bueno volvernos a encontrar aquí nuevamente. Y quiero que para iniciar esta clase de confesión de fe, inclinemos nuestros rostros delante de Dios y nos acerquemos a Él en oración. Oh buen Dios, nos acercamos en agradecimiento a Ti por medio de nuestro Salvador, nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos delante de Ti para poner en Tus manos esta clase de confesión de fe, también la escuela bíblica y el culto de adoración. Nosotros, gracias a Tu Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, nos acercamos con gozo y alegría como Tu pueblo para conocer más de Ti, para aprender más de Ti, para deleitarnos más en Ti, para ser guiados por Tu palabra, en esta vida cristiana, para ser guiados por Tu Espíritu Santo mediante la palabra, para crecer cada día en santidad y en obediencia a Ti. No queremos, Señor, hacerlo en nuestras fuerzas, por eso venimos ante Ti para que Tú seas ayudándonos, para que Tú seas socorriéndonos, para que Tú seas guiándonos, para que Tú seas atrayendo nuestros corazones hacia Ti, hacia Tu palabra, y que ella nos edifique. Te agradecemos pues, Señor, porque Tú has sido bondadoso. Durante toda la semana hemos visto Tu fidelidad a pesar de nosotros, a pesar de que nosotros hemos sido débiles, hemos sido torpes. Tú nos sigues amando igual, nos sigues amando a través de Tu Hijo Jesucristo. Y por eso como pueblo hoy nos acercamos delante de Ti, porque Tú eres digno. Y venimos a traerte toda la gloria, todo el honor, porque solo Tú lo mereces. En el nombre de Tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, ponemos nuevamente delante de Ti esta clase. Amén. Bien, mis hermanos, recordemos que en la clase pasada aprendíamos que para entender la ley debíamos mirarla en el contexto del plan eterno de redención, y para comprender de una mejor manera la íbamos a ver en tres partes. Primero, siendo dada como una instrucción, como una guía, y ahí es donde le es dada a Adán en la creación, y Adán como representante de toda la humanidad nos obligó a toda su posteridad a obedecer esta ley de una manera personal, completa, exacta y perpetua. Y esta ley, que es instrucción y guía, iba a preparar el camino para la ley dada en el monte Sinaí, que es el segundo punto donde le vamos a ver, donde la ley es representante del pacto, y esta ley no cambió con la caída, ya que la ley es la revelación del carácter santo de Dios, como lo veíamos en la semana pasada, y Dios no cambia, su santidad no cambia, su perfección no cambia, entonces tampoco su ley cambia. Y estos 10 mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel se los da en el contexto de la liberación de Egipto. Debían de guardar estas leyes en agradecimiento por Dios, quien los había sacado de la esclavitud y los llevaba a la tierra prometida, y el pacto era que si ellos obedecían, Dios los iba a bendecir, pero si ellos desobedecían, vendrían maldiciones sobre ellos. Y esta ley moral, estos 10 mandamientos, tienen primacía sobre las demás leyes, sobre la ley ceremonial y la ley civil, que las vamos a estar viendo hoy, si Dios nos lo permite. Y quiero empezar hablando acerca de esto. Y antes de ir al párrafo 3, vamos a ver un poco de la triple composición de la ley. Y la primera pregunta que debemos responder es: ¿dónde dice en la Escritura que la ley de Dios se puede dividir de esta manera? Y la respuesta es que la verdad es que esa división como tal no está en la Escritura, pero sí encontramos una división clara de la ley de Dios, y podemos llamarla las tablas de la ley, que contienen los 10 mandamientos, y el libro de la ley, el cual contiene las leyes ceremoniales y judiciales. Nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento Dios reveló a su pueblo 2 documentos que se conocen como la ley, y por un lado tenemos las tablas de la ley, las cuales escribió Dios mismo con su dedo y se guardaron en el arca del testimonio. Y sin embargo hay otro libro que escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, que se conoce como el libro de la ley. Así que nosotros tenemos entonces las tablas de la ley, que es la ley moral, y el libro de la ley, el cual contiene leyes acerca de ceremonias y acerca de asuntos judiciales o civiles. Así que esta división no es más que una clasificación de lo que realmente la Escritura enseña. Tenemos las tablas de la ley y el libro de la ley, y estos dos constituían ambos documentos el centro de la vida religiosa y política de Israel.
Y todo israelita estaba obligado a guardar el contenido de ambos documentos. Y entonces la pregunta que nosotros nos hacemos y que la confesión trató de responder es: ¿cuál es la relación que tienen estos ambos documentos con la iglesia? Nosotros sabemos que ambos documentos ataban a todo judío, pero nosotros como pueblo del nuevo pacto no estamos obligados a seguir las leyes escritas en el libro de la ley, o sea, lo referente a ceremonias y leyes escritas en el libro de la ley, por cuanto estas leyes fueron dadas a una nación específica, a un pueblo específico. Nosotros estamos atados a las leyes judiciales y civiles de nuestro país. No podemos desecharlas y tomar otras porque esa ley es una unidad y es un libro de la ley. Veamos lo que dice Deuteronomio 29, 20 al 21. Y aquí el contexto es que Dios le está diciendo al pueblo que hay ciertas leyes y que ellos no pueden desobedecerlas, y que si de pronto entre el pueblo hay un hombre y una mujer que dice o quiere tomar la decisión de ir a adorar a otros dioses como lo hacen las naciones vecinas, y esta persona que quebranta la ley y va a adorar a otros dioses y dice en su corazón: no va a pasar nada, yo voy a estar tranquilo. La respuesta de Dios es: ¿en serio no va a pasar nada? Dice: el Señor no querrá perdonarlo, sino que su ira y su celo arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. El Señor lo apartará de todas las tribus de Israel, para su desgracia, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. ¿Y qué es el libro de la ley? Es el código ceremonial, civil, político, religioso de ese pueblo antiguo, del antiguo pacto, y es un solo libro, una unidad. Vamos a ver ahora lo que dice Pablo en Gálatas 5, del 2 al 3. Escuchen bien: yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Ahora Gálatas 5, del 5 al 6. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y ahora Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Así que las leyes ceremoniales no están vigentes. Y en cuanto a las tablas de la ley moral que Dios ha escrito en el corazón de cada creyente, esto hace parte de las bendiciones del nuevo pacto. Leemos en Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y Proverbios 3:3 nos dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Y así como el corazón tiene varios ventrículos, asimismo esas dos tablas, hablando en un sentido metafórico, Dios escribió con su dedo su ley en la regeneración. Esa es la parte de las bendiciones del nuevo pacto. Dios ha escrito esa ley en la tabla de nuestros corazones, y eso no es una promesa para los judíos, sino que es una promesa para nosotros. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10, del 10 al 17, dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y aquí lo que está haciendo el autor de Hebreos es citar Jeremías 31 como parte de las bendiciones en que hemos sido hechos partícipes nosotros los creyentes, ahora en el nuevo pacto. Y esto representa la obra de santificación que Dios hizo en nosotros al escribir la ley moral en la tabla de nuestro corazón. Por lo tanto, dice Pablo que ya no estamos atados a la ley civil, ya no estamos atados a la ley ceremonial, pero no es así con la ley moral.
Así que la palabra ley aquí enfoca obviamente la ley moral, ya que la otra fue abolida y la otra terminó cuando terminó el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver lo que dice Lucas 22:7, y aquí el contexto es, estas son las últimas semanas, aquí Dios se está preparando para la última cena, y dice, y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, pero ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya el único cordero que puede quitar el pecado del mundo, ya fue sacrificado por nosotros. Ya hoy está sentado a la diestra del Padre. Ya no necesitamos más sacrificios. Así que el libro de la ley es una unidad. Ahora sí, mis hermanos, vamos a ver los párrafos 3, 4 y 5. Y quiero que recordemos el esquema con el cual estamos estudiando este capítulo. Recordemos que en el párrafo 1 vimos la ley en la creación, en el párrafo 2 vimos la ley en el Sinaí. En los párrafos 3 y 4 vamos a ver la ley en su triple composición. Allí vamos a encontrar lo que es la ley ceremonial y lo que es la ley civil. Y en el párrafo 5 vamos a ver la ley y su vigencia permanente. Y en los párrafos 6 y 7, que vamos a ver Dios mediante dentro de 8 días, vamos a ver la ley y sus funciones. Vamos a ver qué dice la declaración del párrafo 3, y quiero que le presten mucha atención a las palabras que están allí en otro color. Dice, además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales, que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Y esas leyes ceremoniales, como se describen en el Antiguo Testamento, se refieren a regulaciones dadas por Dios a los israelitas con respecto a la adoración, a prácticas religiosas. Y estas leyes se encuentran principalmente en los libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. E incluyen instrucciones sobre sacrificios, ofrendas, festivales, restricciones dietéticas y rituales de purificación. Esa ley ceremonial tiene varios propósitos. Apartaba a Israel como una nación santa, proporcionaba un medio para la expiación y reconciliación con Dios y presagiaba la venida del Mesías. Miremos lo que dice Levítico 7, del 37 al 38. Esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios, el perdón, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí, en el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto de Sinaí. Y ahora quiero que veamos algunos elementos claves de esta ley ceremonial. Tenemos en primer lugar sacrificios y ofrendas. En el centro de la ley ceremonial estaban los diversos sacrificios y ofrendas, como los holocaustos, las ofrendas de grano, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Esto lo vemos en Levítico 1 al 7. Estos sacrificios eran un medio para que los israelitas expresaran devoción, buscaran perdón y mantuvieran una relación de pacto con Dios. Otro de los elementos claves eran los festivales y días santos. La ley ceremonial prescribía varios festivales anuales, incluyendo la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, que es el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y las fiestas de los tabernáculos en Levítico 23. Esos festivales conmemoraban eventos significativos en la historia de Israel y reforzaban su identidad con el pueblo escogido de Dios. En tercer lugar tenemos las leyes de pureza. Las regulaciones concernientes a alimentos limpios e inmundos, descargas corporales y otros aspectos de la vida diaria fueron dadas para mantener la pureza ritual. En Levítico 11 al 15 encontramos esto. Estas leyes simbolizaban la santidad requerida para acercarse a Dios y participar en la adoración. Y el último elemento clave que tenemos es el sacerdocio y el tabernáculo. La ley ceremonial estableció el sacerdocio levítico y detalló la construcción y función del tabernáculo, más tarde el templo, en Éxodo 25 al 31. Los sacerdotes actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo, realizando sacrificios y manteniendo el espacio sagrado. Ahora, mis hermanos, el Nuevo Testamento revela que la ley ceremonial encuentra su máximo cumplimiento en Jesucristo,
Y la epístola a los hebreos en particular enfatiza este cumplimiento explicando cómo la vida, muerte y resurrección de Cristo cumplen lo que simboliza la ley ceremonial. Y esta ley ceremonial, como dice la confesión de fe, tenía un doble propósito bien definido. En primer lugar, prefigurar a Cristo con tipos, figuras de lo que el Mesías había de hacer para salvación. ¿Por qué los judíos sacrificaban corderos? Porque Dios estaba enseñándoles que en algún momento vendría el cordero que quita el pecado del mundo, y todas estas leyes y ceremonias enseñaban y preparaban al pueblo de Israel para la obra de la salvación que Cristo habría de hacer. Y estas leyes ceremoniales también preparaban al pueblo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, prefigurando sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo decía a los judíos: lean la ley de Moisés y allí verán que Él habló de mí. Lucas 24:44, por ejemplo, dice, aquí el contexto es que nuestro Señor Jesucristo ya resucitó y se presenta ante sus discípulos, y ellos están sorprendidos porque no pueden creer lo que están viendo. Ellos hace varios días habían visto a su Cristo siendo crucificado, después lo ven que lo llevan a la tumba y ahora lo ven delante de ellos y Él les muestra sus heridas y Él come con ellos y ellos todavía no lo pueden creer y ellos dicen: ¿cómo es posible esto? Entonces nuestro Señor Jesucristo les dice, luego dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que Moisés escribió, todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que Moisés habló de Cristo en todas estas ceremonias y miraban a Cristo como una sombra, como una figura, como dice Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y el término ley se refiere específicamente aquí a la ley ceremonial concerniente al sacerdocio y a los sacrificios. Esto es a lo que se está refiriendo el autor de Hebreo, porque si miramos en los pasajes anteriores a este, él dice que habla de la necesidad de la sangre para purificar, y eso es algo ceremonial, no es algo moral. Y en Hebreos 10:8 el autor cita el Salmo 47 y habla de las ofrendas que se ofrecen según la ley. Todo esto deja claro que Cristo abolió la ley ceremonial por ser débil y ahora se cumple en él. Y si nosotros hacemos una comparación entre la ley ceremonial y la ley moral, diciendo que la ley moral sigue todavía vigente y la ley ceremonial no, podríamos decir: ¿qué sombra tiene no matarás o no tendrás dioses ajenos delante de mí? No tiene ninguna sombra. En cambio, la ley ceremonial sí era una sombra, y ahora que la realidad ha llegado, ya no hay necesidad de esas sombras. Leemos en Hebreos 10:5-9, y aquí Cristo cumple y establece la voluntad de Dios al abolir la ley ceremonial, elimina los sacrificios y las ofrendas y establece la voluntad moral de Dios para él, que se convierte en sacrificio por su pueblo y por lo tanto en el cumplimiento de todo lo que abolió para establecer esa voluntad de Dios para él. Leemos Hebreos 10:5-9, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, aquí está hablando Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ahora vamos a ver, mis hermanos, el cumplimiento de estas leyes ceremoniales en Cristo. Vamos a ver a Cristo como el sacrificio perfecto. Jesús es descrito como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto está en Juan 1:29. Su muerte sacrificial en la cruz cumple los requisitos de las ofrendas por el pecado y la culpa, proporcionando una expiación por el pecado de una vez por todas. Hebreos 10:10 declara: y en esta voluntad hemos sido santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez por todas. Ahora veamos a Cristo como el sumo sacerdote. Jesús sirve como el sumo sacerdote supremo, mediando un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. A diferencia de los sacerdotes levíticos, quienes ofrecían sacrificios repetidamente, Cristo se ofreció a sí mismo de una vez por todas, como dice Hebreos 7:27. Y Hebreos 4:14 declara: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra profesión. Y Cristo como el cumplimiento de las fiestas. Las fiestas y los días santos encuentran su cumplimiento en la obra redentora de Cristo. Por ejemplo, la muerte y resurrección de Cristo coinciden con la Pascua, simbolizando la liberación del pecado y la muerte. Pablo escribe en 1 Corintios 5:7, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y por último tenemos Cristo y la pureza. Las leyes de pureza que enfatizaban la separación del pecado se cumplen en el llamado de Cristo a la santidad mediante la morada del Espíritu Santo. Los creyentes son purificados y santificados por la fe en Cristo, como se afirma en 1 Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, solamente la sangre de Jesucristo, únicamente la sangre de Jesucristo, exclusivamente la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Así que el cumplimiento de la ley ceremonial en Cristo significa que los creyentes ya no estamos sujetos a sus normas específicas. En cambio, estamos llamados a vivir en la libertad y la gracia que brinda la obra consumada de Cristo. Las enseñanzas morales y éticas de la ley siguen siendo relevantes, guiando a los creyentes en su conducta y relación con Dios y los demás, como se escribe Pablo en Romanos 8:3-4. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. En conclusión, mis hermanos, Dios se complació en dar a Israel leyes ceremoniales para diferenciarlos de las demás naciones, de las naciones circuncidantes, y mediante este sistema ceremonial guiarlos hacia el futuro Mesías. Y cuando llegó ese Mesías, abolió el sistema ceremonial porque él era su cumplimiento, y por lo tanto la ley ceremonial perdió su función y se anuló. Mientras ellos estaban en el pacto antiguo y el Mesías aún no había llegado, estas leyes eran morales y vinculantes. Pero cuando llegó la esencia de la cual eran la sombra, fueron abrogadas y cumplidas por la voluntad divina. Ahora, mis hermanos, vamos a ver la ley civil, párrafo 4. Dice la declaración: Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles, que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Ahora pasamos a la tercera división de la ley, la llamada ley judicial o civil, y estas leyes podrían considerarse la Constitución de Israel como cuerpo político, porque ellas abarcan aspectos como sanciones, como los derechos de propiedad, como la herencia y posesiones de tierras, y la obligación de proteger a los pobres, a los huérfanos y viudas, entre otros. Y esta ley judicial se relaciona más con lo moral que con lo ceremonial. Y es por eso que aquí la confesión no dice que esta ley fue abrogada, sino que expiró. Es un término mucho más suave. Y aunque las leyes judiciales expiraron, aún se utilizan de manera generalizada. Por ejemplo, castigar a asesinos y ladrones tiene mayor moralidad que, por ejemplo, ofrecer un sacrificio. Y las leyes judiciales contienen sanciones por las infracciones de la ley moral, o bien refuerzan y establecen la moralidad en la tierra. Y el propósito de la ley judicial en particular y de toda la ley de Moisés en general era mostrar el justo sistema de gobierno de Israel, como vemos en Deuteronomios 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así que aquí vemos que sus reglas son justas y santas. ¿Por qué? Porque Dios las dio. No fue algo que Moisés ideó, sino que Moisés fue el mediador que comunicó al pueblo las palabras de las leyes ceremoniales y judiciales, mientras que Dios mismo les pronunció las palabras del Decálogo. Y sé que es difícil para la mente moderna y natural aceptar la justicia, la ley judicial de Dios, porque esta ley civil de Israel exigía la pena de muerte para diversos delitos morales, como el asesinato, el robo, la violación del sabá, el adulterio, la homosexualidad y la blasfemia, entre otros. Y esta pena de muerte solo se aplicaba a casos morales y nunca a aspectos ceremoniales como los sacrificios o la circuncisión. Y observamos que la confesión de fe le da un tratamiento a las leyes civiles muy breve y muy conciso.
sea, no se expande mucho en eso, sino que es breve y conciso. Y esto es porque las leyes judiciales civiles dadas a las naciones crearon por completo cuando ésta dejó de existir como teocracia. La nación de Israel fue dispersada a tierras lejanas y posteriormente restituida a sus tierras y finalmente sometida al dominio romano. Y más aún con la venida de Cristo al mundo marcó la cesión del reino de Israel a una nación que producía sus frutos. Por ejemplo, Mateo 21:43 nos dice esto. Aquí nuestro Señor Jesucristo está contando una parábola, la parábola de un hombre que tiene una viña y este hombre llama a unos trabajadores a que vengan a cultivarla y a cuidarla, y en el tiempo de la cosecha le empieza a mandar a personas que trabajan para él, y lo que hacen estos que cuidan esta viña es matarlos a cada uno, los aporrean, los lastiman y los matan, y él envía a su hijo pensando que como va a enviar a su hijo a este no le van a hacer nada y también lo matan. Y aquí lo que está mostrando nuestro Señor Jesucristo es como el pueblo de Israel desechó a todos los profetas que venían de parte de Dios y también desechó a Jesucristo. Y aquí les dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quién? Del pueblo de Israel, de la nación de Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él, el verdadero pueblo, la iglesia de Dios, que es el verdadero pueblo de Dios. Y también hablando acerca de estas leyes, recordemos que el Señor Jesús declaró limpios todos los alimentos. Marcos 7:19, porque no entran en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Sin embargo, mis hermanos, estas leyes civiles también tienen un valor moral y de equidad general. Y un ejemplo se encuentra en las referencias bíblicas de 1 Corintios 9, del 1 al 10, pero solamente vamos a leer los versículos 9 y 10, que dice: porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano. ¿Acaso se preocupaba Dios por los bueyes, o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que esto está escrito por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Aquí en este pasaje el apóstol Pablo está aplicando las leyes civiles de Israel al asunto del sustento y la compensación ministerial. De hecho, él está afirmando que en esa ordenanza civil Dios no se preocupaba principalmente por los bueyes. Más bien la ley fue dada para inculcar un principio de cuidado y benevolencia hacia los trabajadores y en particular hacia los siervos de Dios que se ganaban la vida con el evangelio. Y mis hermanos, estas leyes civiles las encontramos principalmente en los libros de Deuteronomio, en los capítulos 12 al 25. Y en su libro Hacia la ética del Antiguo Testamento, Walter Kaiser señala que las leyes civiles de estos capítulos, de hecho, siguen el orden y el contenido de los 10 mandamientos. Él afirma: estoy convencido de que el decálogo constituye el esquema estructural adecuado para el orden y la secuencia de las estipulaciones en esta parte de Deuteronomio. De hecho, todo el segundo discurso de Moisés, de Deuteronomio 5 al 26, es una unidad literaria que demuestra convincentemente que la ley moral informa los estatutos, juicios y mandamientos de Dios. Recordemos, mis hermanos, que Israel era un pueblo teocrático. Eso quiere decir que Israel era un pueblo gobernado por Dios y por esa razón Dios les dio estas leyes, así como nosotros tenemos leyes en nuestro país. Pero estas leyes no matan a nadie hoy en día, estas leyes civiles. Nadie puede ir al código de Moisés para saber cómo proceder en determinados casos, porque estas leyes expiraron con el Estado de Israel. Sin embargo, mis hermanos, estas leyes son palabras de Dios, por lo tanto deben de tener algún tipo de aplicación para nosotros hoy día. ¿Y cómo? Haciendo uso de los principios prácticos, como vimos en el ejemplo de Pablo en 1 Corintios. Ahora, mis hermanos, quiero que pasemos al párrafo número 5. Y vamos a ver la ley y su vigencia permanente. Dice la declaración: la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Y eso no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Aun con todo lo que hemos considerado hasta ahora en este comentario sobre el capítulo 19 de la confesión, no es difícil de entender, mis hermanos, porque la confesión afirma que la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a obedecerla.
La ley debe cumplirse porque es la expresión de la justicia, de la perfección de Dios y de su santidad, que Él es diferente a los demás. Él es, como es el pastor Sergio, su otredad. Nosotros debemos conformarnos a su norma y estar separados del mundo. Esto es cierto para todos los hombres. Los incrédulos están sujetos a esta norma y son juzgados según ella. Los creyentes somos justificados en Cristo y su perfecta observancia a la ley se les imputa. La observancia evangélica a la ley es entonces la parte de su crecimiento en justicia impartida, entendiendo que la justicia impartida se refiere a la justicia que Dios obra en el creyente, permitiéndonos vivir en santidad y realizar actos de justicia como resultado de la fe en Cristo. Como y según Romanos 8, 3 al 4 que ya leímos, Cristo hizo por nosotros lo que la ley no podía. Lo que la ley no podía hacer porque era débil por la carne, es decir, simplemente no podíamos guardar la ley. Nosotros no podíamos guardar la ley. ¿Por qué no la podíamos guardar la ley? Romanos 8, 7 dice, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Pero mediante la perfecta observancia de la ley por parte de Cristo, somos capacitados por su Espíritu para cumplir con los requisitos de la ley. Por eso la confesión afirma que en el Evangelio Cristo no anula en modo alguno la autoridad de Dios en la ley, sino que la fortalece. Los autores de la confesión aquí citan algunos pasajes que abordan este punto tan importante. Por ejemplo, Romanos 13, del 8 al 10. Romanos 13, del 8 al 10 dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es aplicar los mandamientos 6, 7, 8 y 10, y el segundo gran mandamiento, que es amar al prójimo, los está aplicando al cristiano. Pablo está afirmando que estamos obligados a cumplir la ley dada por Moisés. Y Santiago demuestra su respeto por la ley y refuerza su autoridad perdurable en la vida cristiana al llamarla la ley real y la ley de la libertad. Leemos en Santiago 2:8. Hace muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el mismo Santiago dice en Santiago 2, del 10 al 12, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Y miremos lo que dice el versículo 12. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Y recordemos también, mis hermanos, que el Señor Jesús dejó claro que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y hay quienes distorsionan la palabra cumplir al interpretarla como si ya no fuera útil, aplicable ni vinculante, pero ignoran la primera parte de la afirmación. Jesús no vino a abolirla, por lo tanto el cumplimiento de la ley por parte de Jesús debe significar que Él la establece. Y el último pasaje citado es Romanos 3:31, y ese es el punto, mis hermanos. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Y aquí, mis hermanos, si ustedes me lo permiten, quiero hacer un comentario acerca de este texto. Y hablar un poco del contexto. En esta epístola de Pablo a los santos de Roma, Pablo está argumentando hasta el momento 4 puntos principales en los capítulos del 1 al 3. El primer argumento que da Pablo es que el mundo pagano gentil está perdido en general, porque habían rechazado la evidencia del Dios verdadero, tal como se revela en su creación. Los paganos se habían vuelto a los ídolos y como consecuencia de esa apostasía se habían cometido los pecados más atroces. Eso lo vemos en el capítulo 1. El siguiente argumento que presenta Pablo es que a los judíos no les había ido mejor. Aunque tenían una revelación escrita del Señor, el código mosaico, la ignoraron en gran medida y practicaron las inclinaciones de la carne. Eso está en el capítulo 2. Un tercer argumento que presenta Pablo es que, en resumen, el pecado es un fenómeno universal de la familia humana. Por lo tanto, nadie puede presentarse ante Dios y jactarse de su justicia.
Incluso si tanto judíos como gentiles hubieran observado sustancialmente las leyes respectivas a las que cada uno se sometía, no podrían haber sido justificados por ello, porque cualquier grado de pecado condena y la mera ley no tiene remedio intrínseco para el pecado. Y el tercer argumento que presenta el apóstol Pablo es que la respuesta del cielo a este problema es el don de Cristo. El don de Cristo sin pecado, quien voluntariamente se ofreció como sacrificio sustituto por el pecado en favor de todos los que por medio de la fe están dispuestos a recibir la redención provista. Esto está en los versículos 21 al 30 de este capítulo 3. Entonces la pregunta es esta: ¿acaso la fe invalida la ley? La respuesta es no, definitivamente no. Y el principal obstáculo para comprender la verdad relativa en este tema es la limitada definición que nosotros tenemos o que muchos tienen acerca del sustantivo de la fe. Porque muchos ven la fe como un proceso mental mediante el cual ellos expresan confianza en Cristo como la determinación de aceptarlo como Salvador, pero sin ninguna obediencia que la acompañe, por ejemplo, el arrepentimiento, la inmersión en el agua o una vida cristiana fiel. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿está en conflicto la ley y la fe? No. ¿Acaso la fe anula el valor de la ley en general o el de la ley del Antiguo Testamento en particular? Claro que no. ¿Son compatibles ambos sistemas? Sí que lo son. ¿Eran los antiguos judíos o gentiles receptivos al Evangelio de Cristo? No, pues aún no había llegado. ¿Son hoy los judíos o los gentiles responsables ante los mismos sistemas a los que eran antes de la venida de Cristo? No, pues ha llegado un nuevo régimen de aplicación universal y el mundo entero está sujeto a Cristo y a su ley. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Acaso el concepto de salvación por fe excluye la sumisión a la ley de Cristo, también conocida como la ley de la fe, a las condiciones previstas a la salvación? Claro que no. El principio de la fe no niega la necesidad de la obediencia. El principio de la fe no niega la necesidad de la obediencia, más bien la establece. Y ese es el argumento que presenta el apóstol Pablo. Concluimos pues que la ley fue sin duda confirmada por nuestro Señor Jesucristo, quien no solo cumplió en sí mismo toda la ley y la magnificó, lo que ningún otro podría hacer, sino que ahora lo hace vida en el creyente, ya no por medio de mandamientos expresados en letras, sino por una vida regenerada que ya no depende de la ley para justificación, sino del nuevo régimen del Espíritu, quien hace posible en nosotros la verdadera justicia de Dios, que no es por la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Ya no vivimos más en la sombra de la ley, sino en la realidad gloriosa de los hijos de Dios que han entrado en el verdadero reposo y son la verdadera circuncisión y viven la ley y los mandamientos de Dios no en el esfuerzo externo de la carne, sino en la ley del Espíritu, que nos ha librado de la ley del pecado y la muerte para servir a nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Oh buen Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos edifica. Y gracias, Señor, también por tu ley, porque en ella vemos tus perfecciones, porque en ella vemos tu grandeza, porque en ella vemos tu santidad, porque ella nos convence de pecado, nos muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo, nos lleva a su sacrificio y a depender totalmente de Él. Oh Señor, ayúdanos ahora a ser obedientes a tu palabra, que nuestra fe no sea solamente una fe que está allí, sino que sea una fe que se mueve, una fe que obra, una fe que obedece, una fe que ama tus mandamientos, una fe que se deleita en tus mandamientos, así como tú lo dijiste: aquel que me ama guarda mis mandamientos. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Sé que es difícil, sé que nos cuesta, porque aún en nosotros hay un remanente de pecado que nos dice que no deberíamos de hacerlo, que no deberíamos de obedecer la ley, que no deberíamos de someternos a tus preceptos, pero tú nos lo mandas en tu palabra. Ayúdanos pues a cumplir esto, ayúdanos a ser obedientes, a ser fieles a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.